Dios les bendiga. Esto es un podcast con P. Vic. El tema de hoy tiene que ver con abre tus tesoros. Abre tus tesoros. Leemos de la palabra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabemos que ir a la iglesia a adorar debe ser una experiencia linda. La adoración y alabanza, el experimentar la presencia de Dios, juntos en comunidad con hermanos y hermanas que vienen con los mismos propósitos que nosotros. El objetivo debe ser de entrar en ese santuario y poder encontrarnos con Dios. Después de asistir a la iglesia un domingo por la mañana, un niño se arrodilló junto a su cama esa noche y oró. Querido Dios, hoy lo pasamos bien en la iglesia, pero desearía que usted hubiera estado allí. Esa oración nos dice que, aunque habían quizá muchas personas y luces y entre eso una buena música, al fin y al cabo el que faltaba era Dios. Sabemos que ya pronto estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo y siempre me ha gustado reflexionar sobre los sabios, los magos que vinieron del oriente para adorar y curiosamente practicaron el protocolo real y vinieron con obsequios dignos de un rey. ¿Qué podríamos aprender de su historia, de su adoración? De eso es lo que estamos hablando hoy. Cuando los magos entraron para ver a Jesús, entendemos a través de la Biblia que vinieron preparados para adorar. Entonces les pregunto, cuando venimos a este lugar, cuando vamos a nuestra iglesia para adorarle como una congregación, ¿qué está en sus manos? ¿Qué usted tiene para ofrecerle al Rey de Reyes? ¿Quién es Él para ti? Cuando adoramos al Señor Jesús, debemos adorar con conocimiento y entendimiento de quién es Él para nosotros. Algunos hechos y profecías sobre Jesús. Miqueas profetizó donde Jesús iba a nacer, en Belén, 700 años antes de que naciera. Profeta Isaías profetizó 735 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Sabe usted que hay 300 profecías cumplidas en Jesús? Las posibilidades de cumplimiento de estas profecías, uno de cada 100 cuatrillón. Esos son 24 ceros, calculado por el profesor Peter Stoner. Wow, en otras palabras, nosotros podemos ver aquí que nosotros podemos adorarlo. ¿Por qué? Porque Él es real. Porque las profecías que habían sido dadas se cumplieron en Él y alrededor de Él. Vamos a leer lo que la Biblia dice sobre los Reyes Magos y el niño Jesús. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Otro versículo, mismo capítulo, vamos al versículo de 9 al 11, dicen, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¡Wow! En los versos que leímos al principio, hablaba sobre algunos sabios o magos del este que vinieron a adorar a Jesús. Los romanos eran el poder mundial en los tiempos de Jesús, pero 587 años antes de Jesús nacer, Babilonia había conquistado a Judá, a los israelitas. ¿Quién eran estos hombres sabios del este? Posiblemente eran hombres sabios de Persia, que tuvieron una conexión con los magos babilónicos del pasado.
que estaban bajo el liderazgo del profeta Daniel en los tiempos del rey de Babilonia, Nabucodonosor. Bajo el reinado de Babilonia, el joven hebreo Daniel fue elegido para entrenar y trabajar bajo la corte del rey. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo su primer sueño, lo inquietó y olvidó lo que era. Entonces fue y llamó a todos los adivinos, astrólogos y sabios para contarle su sueño y la interpretación. Interesantemente, nadie podía hacer eso hasta que Dios le dio a Daniel la información que necesitaba y fue promovido para convertirse en el gobernador de todos los hombres sabios o magos. En Daniel capítulo 2, versículo 46 al 48 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Sabemos que con el tiempo el rey Nabucodonosor murió y su hijo fue el próximo rey. Y a él le presentaron la habilidad del profeta Daniel para traer revelación. Lo vemos en Daniel capítulo 5, versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Sabemos que estos sabios asistieron y aprendieron de él una de las profecías más importantes de toda la Biblia, que Dios había preparado un Mesías que vendría a la tierra para salvar al mundo. ¡Wow! Estos hombres sabios trabajaron bajo el liderazgo de Daniel. Pensaron que esta información era tan importante que la transmitieron de generación en generación a otros sabios, hasta que los hombres magos sabios del este leyeron las señales y determinaron cuándo y dónde iba a nacer el Mesías. Estos eran los sabios o reyes magos que venían a adorar al Mesías judío y probablemente no eran ni judíos, eran de una tierra lejana, lejos de Belén. Estos magos desbloquearon el rompecabezas del Mesías, Jesús el Cristo. Lo lograron resolver, no solo cuándo y dónde iban a nacer, pero qué regalos o tesoros traerle. ¿Has tenido un problema usted antes en qué regalarle a su esposo o a su esposa? ¿Qué regalarle a alguno de sus hijos? O quizás qué regalarle a su pastor. Pues imagínate, aquí van ellos a ir a presentarse al rey de los judíos, al el prometido Mesías, al Salvador del mundo. Y ellos trajeron tres elementos, tres cosas. Ellos llegaron a la conclusión de tres cosas relacionadas con el rey y el Mesías Jesús. Estas tres cosas eran: 1, él iba a ser un rey. 2, él iba a ser un sacerdote. Y 3, iba a haber una muerte. Y estas verdades se revelan en los tres tesoros que trajeron cuando vinieron a adorarle. Entendieron completamente las implicaciones proféticas y religiosas del nacimiento, ministerio y muerte de Jesús. Vamos a considerar los regalos que le presentaron a Jesús. El primero es oro. Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, ahí se le sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En otras palabras, aquí Daniel nos revela que el Mesías venidero iba a ser un príncipe. Esto determina y denota realeza,
un rey. El oro fue valioso, el regalo perfecto para un rey. El incienso, que es el segundo. Dios estableció en Éxodo capítulo 30, versículos 34 al 36, que el incienso debía prepararse para el propósito del incienso de sacrificio. Jesucristo fue matado en el Calvario como el sacrificio perfecto. La profecía de Daniel reveló este aspecto de sacrificio relacionado con Jesús. En el capítulo 9, versículo 26 de Daniel, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En otras palabras, Dios nos reveló que el Mesías moriría. En otras palabras, ahora lo sabemos que fue sacrificado. Curiosamente, el incienso también fue utilizado por los sacerdotes durante el servicio regular en el tabernáculo y en el templo. Por lo tanto, este don del incienso también podría señalar a Jesucristo como el sumo sacerdote máximo, un oficio que asumió después de su muerte y ascensión al cielo. La tercera cosa que se utilizó para adorar a Jesús fue la mirra. Los judíos usaron mirra para embalsamar cuerpos para la preparación de un entierro. Una vez más, el versículo citado anteriormente habría preparado a los sabios para traer este regalo. Es muy interesante que 2 de los 3 regalos que los Reyes Magos le presentaron al bebé Jesús se relacionaban con su muerte y su entierro. ¡Wow! Estudiaron las profecías en su totalidad y sabían exactamente el tipo de regalos que traer. Hoy, nosotros debemos ser conscientes de que nuestra adoración a nuestro Mesías y Salvador debe incluir estos 3 elementos. Número 1. Él es nuestro Rey y su reino está vivo y bien. Número 2. Él es nuestro sumo sacerdote y nos ha redimido al ser el Cordero de Dios. Y número 3. Su muerte es lo que nos da vida y nos reconcilia con el Padre. Cuando le adoramos, debemos acercarnos al altar con estas cosas en mente. Tiene que hacerse para reconocer a Jesús por quien Él es. Para concluir, estos sabios lo descubrieron y por medio de su palabra podemos tener una experiencia de adoración respaldada por las mismas Escrituras. Ya sabemos que de ahora en adelante no lo adoremos con las manos vacías. Traigamos tesoros de reconocimiento y adoración intencional para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que pasen un buen resto de su día.